Amigos de Dialógica del Bien Pensar, estamos platicando con el maestro Daniel Alcántara, director del programa de estudios universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en este programa que producimos para loboradio.mx, estación digital asociada a Radio WAP, la Universidad en la Radio. Maestro, hemos platicado al respecto del nihilismo, del abandono de lo esencial, de la pérdida de los principios morales y éticos más fundamentales, como la equidad, como la igualdad, la justicia, también de alguna forma la integración social, este antagónico de la soledad, del aislamiento, al cual el modelo capitalista nos ha orillado. Pero salía a colación el tema de la educación, el tema de la universidad. ¿Cuál es el papel que juega la universidad en un mundo nihilista, en un mundo en el cual Dios murió según Nietzsche, en un mundo en el que hemos reemplazado la fe religiosa, la fe misteriosa, por un misterio quizá un poco más difícil de escudriñar, que son los misterios científicos? Decíamos, tal vez esto pueda sonar a la necesidad de un Dios, pero a mí me gustaría más bien aterrizarlo en la necesidad de una explicación de la realidad y cómo a través del tiempo, a través de la historia, en qué fundemos, en qué fundamentemos nuestra creencia o nuestra esperanza va cambiando. Pero en esta historia hay un acompañamiento por parte de las universidades. Pensar, por ejemplo, en la Universidad de Padua, en Toulouse, en la Baja Edad Media, ¿no? Es un preámbulo. Después en las universidades renacentistas, después en las universidades de la Ilustración, después en las universidades que empiezan a tener una tendencia hacia la ciencia y la técnica, ya en el siglo XIX, y actualmente en universidades completamente tecnificadas, donde ahora el abandono ha sido más bien del humanismo. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de nuestra universidad, de la UAP, en este devenir histórico? La UAP es una universidad de 500 años, con diferentes nombres, diferentes ideologías, pero finalmente de 500 años. ¿Y qué ocurre en esta reforma de 1975 a la cual se alude en una mesa redonda que celebraremos próximamente en el Paraninfo? Bueno, si quisiéramos sintetizar cuáles son las características del ciudadano, del ser humano en este siglo XXI, en cuanto a valores que norman su conducta, en esa idea de la pérdida de lo esencial, yo lo definiría en dos: cinismo y egoísmo. El hombre no piensa en los demás, piensa en sí mismo, se guía por su interés prioritario, como ya dije, de pasarla bien, de estar bien o progresar, no importa a costa de quién. Claro. Y en esa conducta, su cinismo, su relajamiento de los valores y el decir yo lo hago porque puedo, es la conducta también cotidiana, desde el poderoso como hasta el más humilde de los seres. Como norma general, hay excepciones y hay otros valores que muchos seres humanos tienen, pero creo que estos son dos rasgos fundamentales. Ahora, esto se deriva, aparte de lo que ya hemos hablado, del nihilismo, del hedonismo, del resquebrajamiento de la fe o de la esperanza, o de la falta de explicación de la racionalidad de las conductas morales. Lo pienso en función de que más allá de las apariencias y de los discursos, hay algo que opera más como el principal elemento de fe, algo en lo que el hombre cree y por el cual norma su conducta, por lo menos en este siglo. Y desde el siglo pasado, digo yo, desde luego, el dinero. Claro. El hombre cree en el dinero, puede creer en Dios, puede creer en la ciencia, puede creer en la primordialmente en el dinero. Y en la posesión, ¿no? En la posesión, claro. El dinero como un mecanismo de poseer, de tener, no es por tener una televisión para disfrutarla, sino por tener la pantalla más moderna. No es por tener este libro y leerlo, sino por decir, tengo una colección de 100 libros. Es decir, es la pose, nada más. Es la posesión de
poseer, de tener la propiedad para ejercer control y poder. Exactamente. Y eso, el medio todopoderoso, ya lo dijo algún poeta, poderoso caballero es donde llama. Entonces el hombre cree en eso. Eso, evidentemente, el egoísmo, el cinismo y esa confianza ciega o ese anhelo obsesivo por poseer y tener dinero deriva del funcionamiento social, de la sociedad basada en la búsqueda de ganancia y de plusvalía, de apropiación del trabajo ajeno para enriquecerse y en los valores éticos y morales que una educación humanista nos debería dar, pero que no nos da, porque como ya hemos dicho ha sido desplazada. Bueno, por esa razón, o por estas razones, pero particularmente porque este año se están cumpliendo 40 años de la promulgación e impulso del programa de Universidad Democrática, Crítica y Popular, en 1975, que sirvió como bandera de campaña, hablando de los proyectos, de lo prioritario. En aquel momento sí se dijo, vamos a impulsar un proyecto, una idea de universidad, se plasmó en este proyecto, que encabezó en su momento el ingeniero Luis Rivera Terrazas. Acá, no creo que no se ve, pero pues, ahí está su imagen, su foto, y decidimos hacer esta mesa redonda, panel en todo caso, que se llama la Reforma Universitaria en 1975, por una Universidad Democrática, Crítica y Popular. Entonces, la idea es, conmemoramos 40 años de esta importante proyección programática de lo que debe ser la universidad, y ahí se definen características muy importantes como que tienen que ver el impulso de investigación, la extensión universitaria, la difusión cultural, la apertura a los grandes grupos de población, la diversificación profesional, el impulso a los posgrados de diferentes niveles, etc. 40 años después nos gustaría a algunos universitarios hacer un balance, porque, digamos, se puede establecer una comparación entre lo que era el proyecto democrático, crítico y popular y lo que hoy son las normas y valores que guían a nuestra universidad, y de ahí hacer análisis y comparaciones. Por ejemplo, ante la Universidad Democrática ahora se plantea eficacia y eficiencia para la excelencia. Ante la educación crítica ahora se valora una educación, tú lo decías, práctica, utilitaria, capacitación para el mercado de trabajo. Tecnocratizada. Tecnocratizada, desde luego. Y ante la educación popular, que significa democratizar la educación para dar acceso a un conjunto de grupos de población amplios, ahora se plantea como concepto no la extensión universitaria ni la difusión cultural, sino la vinculación social, entendida esta con los sectores productivos. Es decir, queremos vender servicios a los sectores de producción económica. Pero de alguna forma, no lo sé, ¿verdad? Esta vinculación que busca la universidad con el sector productivo no es un tanto elitista, es decir, no hay exclusión. ¿Por qué solamente, lo decíamos hace un momento, buscar la producción o aquello que me da una venta, que me da una ganancia, y dejar un poco relegado, dejar un poco de ladito aquello que tan solo va por la creatividad o la búsqueda del conocimiento en sí? Eso es una pregunta respecto a la parte de este lema de por una Universidad Democrática, Crítica y Popular, respecto a la parte de la popularidad o de lo popular que es la universidad. Y la parte crítica, a mí me gustaría saber si no solamente la UAP, sino muchas otras universidades públicas autónomas en el país están cumpliendo con la función crítica. Es decir, ¿la universidad está funcionando como un termómetro de la sociedad? ¿O la universidad está siendo una muestra representativa de la sociedad y el elitismo social, la exclusión social, el abandono de lo esencial que ocurre en la sociedad, en la universidad lo podemos ver como una muestra representativa? ¿Sigue siendo la universidad un espacio crítico? Bueno, eso nos daría motivo para otra charla de otra hora, que sería justamente la pregunta: ¿qué función social debemos esperar de la universidad en este siglo XXI? ¿Qué tipo de egresados universitarios debemos generar? ¿Y cuál es el sentido
el peso y la importancia que debe de tener la educación y la investigación en el área de las humanidades. Pero así, a grosso modo, te podría yo decir que justamente ese es el problema que enfrenta la educación, no solo en México, en todo el mundo. Claro, claro. No podemos sustraer a las universidades del contexto socioeconómico. Hay teóricos que dicen, Gramsci o Althusser, por ejemplo, que plantean que la educación, por lo tanto las universidades, por extensión, vienen siendo parte de los aparatos ideológicos que el mismo sistema ha creado para reproducirse como sistema. Retroalimentarse. La reproducción social de la clava también Bourdieu. Entonces, están cumpliendo esa función. La educación ha avanzado en ese sentido. Tenemos una universidad neoliberal en un mundo neoliberal que está priorizando los valores que tienden a fortalecer, insisto, la búsqueda de ganancia, la competitividad individual, la producción y la investigación para su aplicación práctica en la industria, y que ha venido marginando, desplazando el desarrollo y la investigación en las ciencias sociales y en las humanidades. Claro. ¿Qué características presenta actualmente la universidad? ¿Cómo ha influido la privatización en general del sistema educativo en el país? Porque también el gobierno ha creado muchas ya universidades y institutos tecnológicos o politécnicos, pero como universidades públicas como tal no hay nuevas. Está la UNAM con un peso indiscutible desde luego, Puebla y algunas otras que mantienen una tradición histórica importante, pero aún así con estas fuertes contradicciones que en mi opinión las han llevado también a esa concepción neoliberal de la educación. Claro, claro. Entonces, es que no escapa, ¿no? O sea, finalmente está dentro del mismo sistema. Es un ingrediente más en la misma licuadora. Están en la lucha de clases. La lucha ideológica se da dentro de las universidades. El desplazamiento de investigaciones como el estudio de filósofos como Kant, Nietzsche, Feuerbach y otros, Marx desde luego, pues tiene que ver con eso. El desarrollo, el hecho de que en carreras como en economía, la parte de la formación de la economía política haya venido siendo desplazada por la formación de visiones más bien vinculadas a las finanzas, por ejemplo, también es no es que una economía sea mejor que la otra, es que la otra, finanzas, está más orientada a ver cómo maximizar los recursos del capital financiero, porque eso es lo que está requiriendo el modelo neoliberal que está predominando. Es lo que el sistema demanda. Entonces, efectivamente, podríamos hacer una mesa redonda, te lo propongo en concreto, sobre qué es la educación actualmente universitaria, cuál es el destino de las humanidades o las perspectivas de cómo avanzan las humanidades y qué relación existe entre la ideología y la educación, por lo cual un modelo como el de Universidad Democrática, Crítica y Popular se ha agotado, se desvirtuado. Creo que aquí tenía también, por cierto, este otro libro que no he leído, me lo acaban de facilitar, que se llama Universidad Democrática, Crítica y Popular, la clausura, porque según este autor, nuestro buen amigo Raimundo García García, ya fallecido, hace una reflexión que la crisis de 1989-1990 significó, con las reformas que se aprobaron en ese momento en el Consejo Universitario y en el Congreso del Estado, significó prácticamente el certificado de defunción de este proyecto nacido en el 75. Es decir, de acuerdo con este autor, pues el proyecto duraría exactamente 15 o 14 años. Maestro, pero un proyecto de universidad que caduca, que no caduca porque se echó a perder por sí mismo, sino que caduca porque el sistema lo obligó a caducar, o no le permitió continuar su desarrollo, o sus contradicciones impidieron un crecimiento. ¿Puede volver a surgir? ¿Estamos en un sistema donde eso se puede? Yo creo que un proyecto de universidad democrática puede y debe resurgir.